Mucho gusto, mi nombre es Mateo Juan, mi compañero Michael Alexander. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Panamericana de Guatemala. Actualmente nosotros cursamos el quinto semestre de nuestra carrera. En este video nosotros hablaremos sobre dos temas que es el analizador léxico y semántico. Para entender ese concepto, nosotros debemos de entender que tanto el analizador léxico como semántico son las primeras dos fases de un compilador, en el cual veremos un breve repaso acerca de las fases, o en este caso las primeras dos. El concepto que podemos ver es de que los compiladores son programas de computadoras que traducen un lenguaje a otro. Un compilador toma como su entrada un programa escrito en lenguaje fuente y produce un programa equivalente escrito en lenguaje objeto. Un compilador se compone internamente de varias etapas o fases que realizan operaciones lógicas. Como podemos ver acá, está nuestro programa fuente, que es en el cual nosotros estamos codificando, que como en este caso nosotros utilizamos lo que es el lenguaje C. Estamos programando en Java y utilizando el lenguaje C como el lenguaje en el cual nosotros estamos analizando. Entonces, tenemos lo que es el programa fuente, del cual viene y llega lo que es el análisis léxico. Luego de ello, pasa a lo que es el análisis sintáctico, que estos son las dos fases de las cuales nosotros hablaremos y daremos ejemplo en codificación en este video. Como analizador léxico, lee la secuencia de caracteres de izquierda a derecha del programa fuente y agrupa las secuencias de caracteres en unidad con significado propio, componentes léxicos, o en el cual nosotros podemos llamarlos tokens. Las palabras claves, identificadores, operadores, constantes numéricas, signos de puntuación, como también separadores de sentencias, llaves, paréntesis, son todo lo que nosotros podemos denominar tokens. También son diversas clasificaciones de componentes léxicos. El analizador sintáctico. Un analizador sintáctico, que también nosotros podemos llamarlo parser o simplemente llamarlo analizador, es un programa informático que analiza una cadena de símbolos de acuerdo a las reglas de la gramática formal. En término proviene del latín pars, que significa parte, el cual porque forma parte del proceso de la compilación. En este caso, la gramática que nosotros establecemos dentro de nuestro lenguaje de programación va dependiendo del lenguaje el cual nosotros estamos utilizando o el cual nosotros estamos implementando o analizando, que en nuestro caso, como les había mencionado anteriormente, estamos utilizando lo que es el lenguaje C. De ahí que se van desarrollando o evaluando los tokens de cada lenguaje o la gramática. Usualmente hace parte de un compilador, en cuyo caso transforma una entrada en un árbol sintáctico de derivación. También podemos llamar el análisis sintáctico, que determina si la secuencia de componentes léxicos sigue la sintaxis del lenguaje y obtiene la estructura jerárquica del programa en forma de árbol, donde los nodos son estructuras de alto nivel de lenguaje. Es decir, que en la fase del analizador se encarga de chequear el texto de entrada en base a una gramática dada. Y en caso de que el programa de entrada sea válido, suministra el árbol sintáctico que lo reconoce. Entonces, el análisis sintáctico podemos decir que es un análisis a nivel sentencias y es mucho más complejo que el análisis léxico. Su función es tomar programa fuente en forma de tokens que recibe
del analizador léxico y determina la estructura de las sentencias del programa. Este proceso es similar a determinar la estructura de una frase en castellano, que nosotros podemos determinar o determinando quién es ese sujeto, predicado, el verbo y los complementos. El análisis sintáctico agrupa a los tokens en clases sintácticas que nosotros denominamos no terminales en la definición de la gramática, tales como expresiones, procedimientos, entre otros. Como podemos ver acá en la imagen, está la transición de lo que es nuestro código fuente, que pasa en el analizador léxico, los componentes pasan al analizador sintáctico, y el árbol de análisis sintáctico resta de la etapa inicial. Y como pueden ver aquí están las tablas de símbolos, las cuales vienen de lo que es el manejador de errores. Y ese es el flujo, el cual van haciendo su transición. Veamos el ejemplo. En este caso nosotros tenemos una proposición en la cual tenemos una cadena de caracteres, la cual dice: los escritores inventan libros ingeniosos, en la cual, como lo habíamos mencionado anteriormente, nosotros lo vamos desglosando en lo que es un árbol. Como lo pueden ver, tenemos tres sintagmas, en las cuales nosotros lo subdividimos entre lo que son los escritores, inventan, y libros, que se van destacando como escritor, inventar y libro, de las cuales los dos, tanto del lado izquierdo como el derecho, se pueden aún subdividir en los y escritores. Como en el caso de inventar, solo sería un carácter, supongamos, entonces sería el mismo. Por el otro lado, del lado derecho, podemos encontrar tanto los libros como ingeniosos. Entonces, recordemos de que nos dice que nosotros podemos leerlo desde izquierda a derecha. Entonces, comenzamos. Desde izquierda, lo subimos, luego escritores, los escritores. Subimos inventan, luego pasamos acá, como lo pueden ver, libros ingeniosos. Vamos ordenando de poco en poco. Ahora tenemos los escritores, tenemos inventan y también tenemos los libros ingeniosos. Volvemos de izquierda a derecha. Los escritores inventan libros ingeniosos. Como lo pueden ver, vamos nosotros construyendo lo que son nuestra cadena de caracteres. Y a través de eso nosotros podemos ver de que hay un orden en el cual se está respetando lo que es la gramática que fue dada en lo que es y evaluada en la parte del analizador léxico, que cuando pasa al semántico evalúa si esa condición es correcta. Ahora mi compañero les demostrará lo que hemos visto en este concepto a través de código y cómo fue que se implementó, y además explicará cómo es el funcionamiento de cada una de las etapas en nuestro programa, que va a analizar cada una de las condiciones que nosotros ingresemos, tanto como frases, como cadena de caracteres, o también condiciones, en la cual nosotros daremos a conocer en el ejemplo de nuestro programa hecho en Java con lo que es el concepto de C. Continuamos con nuestra presentación. En este caso vamos a explicar lo que es el código en el cual se desarrolló nuestro analizador léxico sintáctico. Como lo vimos en la presentación del compañero anteriormente, esta fase no es más que el principio del proceso de compilación. Primero hay una fase en la que se analiza el léxico a través del universo de palabras que contiene nuestro lenguaje. Posteriormente se convierten en tokens que el analizador sintáctico va a estar evaluando
a través de una estructura ya preestablecida y un árbol sintáctico para saber si es correctamente sintáctico dentro de nuestro lenguaje. En esta ocasión hemos programado este analizador sintáctico en el entorno de desarrollo NetBeans y también hemos utilizado el lenguaje de programación Java para poder crear este programa. Y el lenguaje que nosotros vamos a analizar va a ser el lenguaje C. En este caso tenemos nuestra clase principal, la cual va a ejecutar cada uno de los procesos que hemos estado, cada una de las clases que hemos estado creando a través de una interfaz que pues hemos hecho de manera agradable ante el usuario, hemos hecho una interfaz agradable ante el usuario. Tenemos la parte de abrir un archivo en el cual podemos navegar dentro de nuestro explorador de archivos para poder buscar en un archivo, ya sea código, en texto plano, o poder ingresar dentro de este campo texto nuestra información o nuestro código ya establecido. También tenemos lo que es analizar y limpiar en el apartado del analizador léxico. También tenemos nuestro campo texto donde nos presentará el resultado del análisis de nuestro analizador sintáctico y nuestras dos herramientas de analizar y limpiar nuestro campo. Cada una de estas interactuará con nuestro código para que podamos nosotros analizarlos independientemente. A continuación vamos a ver lo que es los tokens que hemos establecido. Estos tokens son utilizados por nuestro analizador léxico para poder identificar cada uno de los elementos que hemos establecido. En el caso de que nosotros ingresemos una palabra reservada como lo es if, nos mostrará que esa palabra es un if. Si nosotros ingresamos una palabra reservada como lo es for, nos presentará o nos mostrará que es una palabra for reservada. En este caso nosotros vamos a utilizar algunas palabras reservadas dentro de nuestro lenguaje de programación. También tenemos condiciones u operadores lógicos que hemos establecido y también operadores relacionales que nosotros vamos a estar utilizando dentro de nuestro lenguaje de programación C en este caso. Tenemos marcadores de inicio de algoritmo, que en este caso tenemos el inicio main. A la hora de que nosotros ingresemos este inicio va a identificarlo como un marcador de inicio main. También tenemos lo que son corchetes. Cada uno de estos fue establecido individualmente para que el analizador léxico tenga este universo de palabras para poder evaluarlo y para poder establecer los parámetros o las condiciones con las que se va a evaluar en la etapa del léxico. También a través de nuestro lexercup.flex hemos establecido también los identificadores que ocuparemos. Y dentro de nuestro syntax.cop vamos a establecer lo que son vamos a ver cómo es que funciona en nuestro árbol de Perseo o árbol de analizador sintáctico. Vamos a ver algo con relación a empezar a analizarlo primeramente con terminales, con códigos terminales y no terminales. Los códigos terminales son los que simplemente al ingresarlos no ejecutan ninguna otra sentencia u otra función dentro de ellos. No pasa nada porque no tienen ninguna otro complemento dentro de ellos, entonces son códigos o tokens terminales. Sin embargo, existen los tokens no terminales, los cuales dentro de ellos existe algún otro token que puede desencadenar algún otro análisis o alguna otra rama dentro de nuestro análisis sintáctico. En este caso vamos a iniciar
con el encabezado, tenemos una condición de que al inicio, que este inicio es una condición no terminal, la cual nos dice que tenemos que tener la siguiente estructura. Un int main, iniciar con paréntesis y cerrar con paréntesis, luego iniciar con una llave, y como vemos aquí tenemos una sentencia, pero esta palabra, este token de sentencia es un código no terminal, porque como vemos acá tiene otro árbol, el cual tiene condiciones. Cerramos nuestra llave, iniciamos nuestro main con paréntesis y cerramos también, y nuevamente abrimos nuestras llaves para poder ingresar nuestra sentencia. Dentro de nuestra sentencia podemos utilizar las siguientes declaraciones: sentencia de declaración, sentencia if, sentencia if else, sentencia while, do while, sentencia for. Cada una de estas sentencias, si contiene dentro de ellas otro código no terminal, nos iremos hacia el árbol o la rama siguiente. En este caso, la sentencia declaración tiene otra rama, la cual tiene otras condiciones. Por ejemplo, en la declaración puede ir un tipo de dato int, un identificador y una coma para poder identificar una variable. Sin embargo, existen otros que hacen uso de sentencias booleanas, como en este caso, y así cada uno de los árboles va desencadenando una función en específico, la cual va a ser evaluado para ver si es un código terminal o no terminal. En el caso de que sea un código no terminal, va evaluando paso por paso cada una de los códigos o los tokens que se vayan ingresando. Este es parte de nuestro analizador sintáctico. También tenemos lo que son en cuestión de tokens, cada uno de los tokens que se va a evaluar dentro de nuestro análisis léxico y dentro de nuestro análisis sintáctico. A continuación veremos un ejemplo de lo que es nuestro programa. Vamos a inicializarlo dando clic derecho y corriendo nuestro programa para que podamos hacer una prueba. Tenemos un archivo previamente cargado dentro de nuestro computador. Podemos ingresar a pruebas C. Tenemos una creación de variables en lenguaje C. Aquí tenemos nuestra estructura tal como lo vimos en nuestra sintaxis. Si podemos ver acá, tenemos en nuestra sintaxis las siguientes declaraciones. Primeramente iniciamos con un main. Permítame. Tenemos in main. Tenemos que iniciar con un main, un paréntesis de apertura, un paréntesis de cierre, una sentencia, en este caso, si lo hubieran dentro de nuestro paréntesis, y un paréntesis de cierre. Luego podemos iniciar con una comilla, una llave de apertura y una llave de cierre y una sentencia. Tenemos la llave de apertura, tenemos la llave de cierre y dentro de ella tenemos una sentencia, la cual contiene una variable entera con una inicialización en 0, una variable, una función if, que en este caso necesita de una función else a la par. Si en este caso fuera if, necesita que este if tenga un paréntesis de inicio, un paréntesis de una sentencia dentro de su condición, un paréntesis de cierre, una llave en la cual se va a ingresar la siguiente sentencia y una llave de apertura y una llave de cierre. Como lo vemos aquí, tenemos la condición sintáctica necesaria para poder ser aceptado correctamente. Y si nosotros evaluamos esta sentencia a través de nuestro analizador sintáctico, podremos comprobar que si es correcto o está funcionando de manera correcta. Dice, análisis realizado correctamente, ya que cumplimos con cada uno de los análisis sintácticos que hemos establecido. Si en dado caso nosotros elimináramos alguna característica, en este caso de nuestro código, y analizáramos,
veremos que nos muestra un error de sintaxis en la línea número 13, en la columna número 93, y nos especifica que existe un error en el cierre de nuestra declaración de variable. En este caso, si volvemos a analizar, nuevamente tenemos esta aceptación. Y recordemos, si tenemos un if, siempre tenemos que contar con un else en una de las condiciones. Si en este caso borramos el else y lo corremos, también tenemos nos muestra la línea 11 ahora en la que existe un error en la columna 73 y nos dice que existe una condición que no puede o no existe. En este caso, la condición que no aparece es la condición else. Esto en la parte de nuestro análisis sintáctico. Como podemos ver, si nosotros agregamos lo que es la palabra else que hemos establecido dentro de nuestro análisis sintáctico como aceptable, nos presenta una respuesta correcta a nuestro análisis. También tenemos lo que es la parte del analizador léxico. El analizador léxico lo que hace, como vimos, es a través de los tokens que se han establecido, es ir analizando palabra por palabra qué tipo de palabra es. En este caso dice que la palabra else es una palabra reservada. En la línea 11 se encuentra una llave de apertura. En la línea 12 tenemos un tipo de dato entero, un identificador var, también un operador igual. Identificar igual lo identifica y lo relaciona. Tenemos un valor o un número, un punto y coma que es el cierre de nuestras líneas, una llave de cierre, una llave de apertura. Cada uno de estos elementos los contenemos dentro de nuestro código y los ha identificado de manera correcta. Entonces, si nosotros ingresamos a un valor que quizás no hemos establecido, por ejemplo, un signo de interrogación, podremos ver que no lo reconoce dentro de nuestro analizador léxico, ya que no hemos establecido alguna condición o una lectura sobre este símbolo o este signo. Y dentro de nuestro analizador sintáctico vamos a ver que existe un error, ya que existe un token o un carácter en este caso que no está establecido dentro de nuestro análisis léxico ni tampoco dentro de nuestro análisis sintáctico. Por lo tanto, lo correcto es eliminarlo y nuevamente podemos ver que nuestro programa está corriendo de manera correcta. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra presentación de nuestro programa de análisis léxico y análisis sintáctico. Esperemos sirva de apoyo y muchas gracias por su atención.